buen día. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, hemos quedado aquí en la sinagoga de Tortosa, punto de partida, contigo. Sí, es una ruta sobre la presencia judía en Tortosa. Estamos frente al edificio conocido popularmente como sinagoga, y Tortosa mantiene un patrimonio judío muy interesante, un pasado esplendoroso que iremos viendo poco a poco durante el programa. Durante la ruta que me vas a hacer, avánzame un poco qué es lo que me vas a enseñar Bueno, antes de que me ponga a pedalear. Perfecto. Empezaremos con este edificio explicando un poco la historia de la presencia de los judíos. Daremos un paseo por el barrio viendo el trazado de las calles de alguna especie interesante. Pasaremos por la Cota Cero, veremos una cripta arqueológica, y terminaremos en el castillo y en las murallas, viendo un poco las murallas del castillo de la ciudad. Hay restos, Hilari, que hablan de una judería muy importante en tiempos medievales aquí en Tortosa, ¿verdad? Sí, incluso antes. De hecho, el documento arqueológico más antiguo, localizado recientemente, es un fragmento de cerámica con una menorá grabada del siglo V, todavía cuando formaba parte del Imperio Romano. Anda. Sí, sí. Posteriormente tenemos una lápida funeraria de una chica judía de 20 años, de época visigótica, del siglo VI, que curiosamente la familia hablaba griego porque se relaciona estos judíos con judíos que venían de la zona oriental del Mediterráneo, es decir, allí se hablaba griego. Sí. En época islámica también se ha constatado la presencia, sobre todo por la figura de Menahem ben Saruk, un judío que nació en Tortosa, se estableció en Córdoba al lado del califa Abderramán III, y fue el que redactó el considerado el primer diccionario gramatical en lengua hebrea. Después de la conquista cristiana, en el año 1148, el conde Ramón Berenguer IV cedió la antigua fábrica de barcos de la ciudad islámica a los judíos, que se establecieron en el barrio, que es donde estamos ahora. Y por tanto, durante la época medieval fue una comunidad muy potente. El uso de esta comunidad sobre todo era el tema comercial, porque el río Ebro era una base comercial importante y tenía relaciones con las juderías de Valencia, de Barcelona, de Tarragona, otras juderías alrededor. ¿Cuál es la época de esplendor de esta judería? Esta judería, la época de esplendor son los siglos XIII y XIV. De hecho, en otros sitios de Cataluña, en 1398-91, las juderías son arrasadas, por ejemplo la de Barcelona, pero aquí se consigue refugiarse en el castillo y la comunidad no sufre el impacto de esas destrucciones. Siempre a la protección, ¿verdad? Sí, porque dependían directamente del rey. Claro. Y como el castillo era real, dependían de él y se refugiaron allí. Estaban protegidos por ellos. Sí. Sí. Bueno, tú eres historiador. Sí, y profesor de instituto. Y profesor. ¿Y qué te gusta más de las dos cosas? Las dos Una cosas, lleva a la otra, ¿no? Evidentemente. Sí. Empecé como historiador, mi vida laboral es de profesor de instituto, pero no he dejado aparte el tema investigador. ¿Y a ti te gustaba la historia? Desde siempre. ¿Y cómo lo haces para transmitir tu pasión a los alumnos? Evidentemente, con mi voz. Tengo una voz potente. ¡Potente! Se nota que tengo pasión por la historia. Yo siempre intento introducir conceptos locales o regionales en el discurso histórico, siempre les pongo ejemplos próximos y utilizo un lenguaje también adecuado a su edad y a sus conocimientos. ¿Y has prendido la mecha de tu pasión en alguno de tus alumnos? Evidentemente sí. ¿Sí? Tengo exalumnos que son arqueólogos, que son historiadores. Oh, sí. Esto es un orgullo, ¿no? Ver que Evidentemente, siguen tus pasos, sí, ¿no? Sí, es un poco la cadena de la vida. Claro que sí. Bueno, pues yo voy a seguir tus pasos y me voy a dejar guiar por tu pasión para que me enseñes la judería de Tortosa, ¿te parece? Empezamos ahora mismo. Pues venga, a tu rueda. Hombres que libran batallas y los campos que vuelven a arder. Siglos de odio y rencor bajo la piel. Golpes que dictan fronteras y otros golpes las hacen caer. Nadie ha elegido un lugar donde nacer. No encontrarás un dulce final, el llanto de la realidad. ¿Dónde estarán las vidas? Y terminamos la visita, pues ya ves, delante del río, el protagonista número uno de la historia de la ciudad. Evidentemente la relación con la ciudad ha sido siempre muy estrecha y bueno, observando el magnífico paisaje.
Los ríos siempre marcan el devenir de toda la historia de las grandes ciudades, ¿verdad, Hilari? Evidentemente, en el caso Sí. de Tortosa se ve claramente. Allá donde hay un río fuerte, potente, grande, de mucho caudal, es donde siempre crece Sí. la vida alrededor, ¿no? Evidentemente, sí. Sí, y yo creo que también me has subido aquí para decirme, mira, esa es tu dirección, Evidentemente. la que tienes que tomar, que me voy al Delta del Ebro ahora. Tienes que ir al delta y disfrutar de sus paisajes, de su gastronomía, de sus playas infinitas, salvajes, y a ver, dirás cómo te va. A ver si vuelo como esas aves que hay por allí, A ver. ¿eh? Con la bici. Y antes de marcharte, también te aconsejaría que conocieras a Blanca de Tortosa, una artista que recupera el legado judío a través de la música, de canciones, muy relacionadas con la cultura judía, a ver si la puedes conocer mañana. Blanca de Tortosa. Blanca de Tortosa, Bueno, pues esto me lo dejo para mañana. evidentemente. A ver si la conozco. Con tiempo. Claro, ahora de momento voy a pedalear. Me cojo el GPS, que es el curso del río, y para el Delta del Ebro. Muy bien. A disfrutar del paisaje. Pues bueno, Un placer, Hilari. Igualmente. Conocer Tortosa contigo. muy bien. Adeu. A disfrutar. Y mis pedaladas me han traído hasta uno de los parajes naturales que más ganas tenía de recorrer en este paisaje, y es el Delta del Ebro. Me encanta. Por aquí hay un montón de rutas cicloturistas y yo he escogido una llana que va súper bien para mis características de escaladora. Pero bueno, que todo no va a ser subir, también hay que pedalear a veces con viento a favor, como voy ahora, así que súper guay. Por aquí entre garzas que van, qué bonitas, que van por aquí volando. Voy a ir a Sant Jaume d'Enveja y nada, pues eso, a ver aves flamencos, a ver si los veo. Un lugar fantástico este y que tenemos que proteger para que no desaparezca. Nai nai narara, narai na narai nara. Nai nai narara, narai na narai nara. Nai narai narai rai narara, narara narai rai nara. Nai narai narai rai narara, narai ra narai rai nara. Alma, vida y corazón, alma, vida y corazón, alma, vida y corazón. ¡Guau! Blanca de Tortosa, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién te Buenos acompaña? días. Carlos Luprián, un grandísimo guitarrista, grandísimo compositor, mi maestro. Encantada, dos besos. Y a ti también, la gran tal? artistaza que ¿Qué tal? eres. ¿Qué ¿Qué tal? A ver, ¿qué estabais cantando? Pues estábamos cantando una de las canciones que forma parte de un espectáculo que lleva, bueno, pues llevamos unos años realizando por diferentes barrios judíos y por diferentes poblaciones, que trata sobre una mujer del siglo XV que aparece por casualidad en los barrios judíos, en este caso en el barrio judío de Tortosa, Ajá. y se encuentra con un montón de gente, bueno, a veces son más, a veces son menos, pero la cuestión es que gracias a esta gente que ha hecho como, bueno, pues ha pedido al cielo, a donde sea, que aparezca la Blanca de Tortosa, pues ella aparece desde su casa, desde Roma y desde el siglo XV. Por lo tanto, hace un salto en el tiempo y un salto en el espacio. Qué Muy chula bonito, ella. ¿no? Que muy chula ella, muy chula tú. Esa eres tú, claro. Bueno, Tú interpretas ese personaje, ¿verdad? yo interpreto este personaje. Qué bonito, exacto. ¿no? Bueno, sí, nos lo Sí. pasamos bien. ¿Y qué es Sí, lo que haces? O sí. sea, tú vas por las calles de los pueblos y de las ciudades bailando y cantando y dando alegría a la gente, ¿o qué? Exacto, sí, sí, Ole. sí, sí. Sí. Claro que sí. Y dando a conocer un poco, pues eso, ¿no? La historia de los barrios judíos y tal, y está muy chulo. Qué sí, bonito. Sí, sí,
sí. Y con esa voz tan bonita que tienes, Uy, además, gracias. ¿eh? Uy. No solo cantando, también hablando, ¿ves? Oye, ¿y tú qué crees que aportaría esta Blanca de Tortosa real que aparece aquí desde Roma? Tú que la representas. ¿Qué aportaría? Sí, cuando Pues- llegaba aquí, a todas estas ciudades y la gente la vería. No sé, ¿qué te Alegría, imaginas? alegría, necesidad de ser más libres, Ujú. que es algo que hoy es súper necesario, ¿no? Esta sensación de libertad, de decir la tuya, ¿no? Porque Blanca es una mujer que ella siempre explica, cuando se presenta, siempre dice, mi madre me enseñó a ser libre. Wow. Ella decía, voy a criarte para que seas una mujer, sobre todo, aparte de que tengas suerte en la vida, pues que seas una mujer libre, ¿no? Y que siempre puedas decir la tuya, ¿no? Y es un poco lo que se defiende a través de este personaje. Qué bonito. Sí, sí. Oye, qué historia tan bonita. Y Gracias. transmitirla así. Gracias. De verdad, me ha dado como mucha fuerza. Ahora tengo que coger la bici y Qué bien. tengo que ser libre para pedalear. ¿Quieres que te empujemos un poquito? Yo creo que con que cantéis un poquito, Venga. me va a venir la melodía y me va a hacer ser libre. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. A las tres tomé amante y a las cuatro me casé. A las tres tomé amante y a las cuatro me casé. Alma, vida y corazón, alma, vida y corazón. Dime, niña, ¿de dónde vienes? Que te quiero conocer. Dime, niña, ¿de dónde vienes? Que te quiero Bueno, ahora ya he empacado mis cositas en las bolsas de la bici y ya sí que dejo atrás Tortosa. Y me voy dirección al mar. Vamos a disfrutar un poquito de las vistas por aquí, tan bonitas, al Mediterráneo. Que yo no nací en el Mediterráneo, como dice Serrat, pero vamos a disfrutarlo también, ¿eh? Que es un poco nuestro y de todos. Así que, pues nada, dirección, lo dicho, a ver el mar. Pero bueno, va a ser de paso, ¿eh? Tampoco me voy a parar, que si no las piernas se relajan y a ver luego quién se vuelve a montar en la bici. Porque hoy me esperan en Les Masies, eso está en la Conca del Barberá. Interior. Vamos a darle una vuelta al lugar. Voy a ir hasta el Hotel Villa Engracia, que es donde me espera la duchita, la cama y las piernas en alto. ¡Hala! Vamos a ello. A pedalear, que hay mucho lío por delante. Hombres que libran batallas y los campos que vuelven a arder. Siglos de odio y rencor bajo la piel. Golpes que dictan fronteras y otros golpes las hacen caer. Nadie ha elegido un lugar donde nacer. No encontrarás un dulce final, el llanto de la realidad. Joan, bona tarda. Bona tarda. Yo me esperaba aquí en Villa Engracia la ducha, la cama, las piernas en alto como premio final del día de estar pedaleando, pero esto es un extra, el fueguecito, el calor y este clima tan hogareño que tenéis aquí. La verdad es que está muy bien. Sí, Sí, es un hotel muy antiguo, pero que tiene mucho caliu, que le llamamos aquí. Caliu, ¿y eso qué significa? Pues que tiene este calor, pero no solo el calor, sino el ambiente, la zona, el espacio, la gente, que te transmite esa sensación de estar casi en casita, El clima hogareño. tal cual. ¿Ves? Si es lo que he sentido al llegar. ¿Dónde he llegado? A ver, ¿a dónde me ha traído la bici Estás hoy? en un sitio muy histórico. Esto es el Hotel Villa Engracia. Es un hotel que data fecha desde el 1888. Ajá. Toda esta zona de aquí tenía unas aguas muy ricas en hierro y muy ricas en minerales y la gente venía a hacer vacaciones de salud. Entonces era una zona muy reconocida por sus aguas. Ese hotel balneario, evidentemente, ahora no tiene nada que ver.
pero durante muchísimo tiempo ha sido un encuentro de familias que venían a pasar su verano aquí. No era un hotel al uso, sino que era el hotel que durante el verano prácticamente pasaban un mes o 2 meses las familias aquí, por lo que se unía entre ellos era también muy especial. De hecho, hay familias que 30 años después aún siguen viniendo con nosotros a pasar sus veranos, en otro formato, de manera muy diferente, pero con esa esencia que había desde el principio del hotel. Hay un vínculo. Muy grande, muy Entonces, grande. Y con la gente que está trabajando aquí desde hace mucho tiempo, que es como si fuera su familia de verano, ¿no? Que eso es muy importante. Qué bonito. Sí. ¿Y cómo fue evolucionando este hotel? Mira, esta última reforma que hicimos el año pasado, lo que hemos hecho es un poquito adecentar este edificio principal, ¿no? Que tiene las paredes, los techos, es muy especial. Es una arquitectura que está protegida ahora mismo, el edificio está protegido también. Y lo que hemos hecho es poner en valor justamente esta historia del edificio. Es muy peculiar porque combinamos lo que es el hotel puro al uso con los apartamentos que están alrededor, por lo que hace que haya un vínculo muy especial entre los clientes que vienen a pasar 1 o 2 noches con los que están también mucho más tiempo. Estáis lejos de lo que es la playa, digamos, la zona más turística de la Sí. que todo el mundo, casi todo el mundo conoce, ¿no? Pero aquí también hay mucho que ver. ¿Qué se hace por aquí, por esta zona? Aparte de venir en bici, claro. Estamos muy cerquita de la Costa Daurada, de hecho somos las montañas de la Costa Daurada y estamos al pie de la montaña de Prades, por lo que estamos en un enclave bastante estratégico a nivel turístico. Alrededor del Hotel Villagracia está el monasterio de Poblet. Es un monasterio con mucha solera, mucha historia a nivel real de la historia de España y también además alrededor tenemos unas cuevas que tienen muchísima historia, es una de las cuevas más importantes del mundo en cuanto a conglomerado, que es el tipo de piedra que hay, y justamente aquí detrás está la montaña de la Pena, que es también un paraje natural protegido por la Generalitat, por toda la fauna y vegetación que hay. Pues para la próxima aventura ya tengo tarea. Claro que sí. Lo que veo que también se puede hacer es beber vino, que me has traído aquí y me has llenado bien las copas. ¿Qué vino me has traído? A ver. Sí, aquí alrededor, justamente los monjes del monasterio de Poblet potenciaron muchísimo en su época lo que eran las uvas, el vino y la viña, ¿no? Y tenemos muchas bodegas muy importantes alrededor. Te traigo un vino de la bodega Rendé Masdeu, Ajá. que es una bodega con una historia muy peculiar, que estaría muy bien que la conocierais porque durante una riada hubo una desaparición de la bodega y volvieron a renacer, volvieron a hacer producción de vino. Y te traigo un vino blanco de una variedad muy curiosa que es el Trepat, que es una variedad típica de aquí, única en la Conca de Barberá, y es un vino blanco que es bastante bueno. Vino Me de gusta la mucho. Conca de Barberá. Sí, es de Conca de Barberá, que es la zona donde estamos. Pues vamos a probarlo, ¿no? Claro que sí. Para brindar por ti y Vámonos. por este lugar. Salud. Salud. Mira que llevo pocos kilómetros recorridos en bici todavía, porque vengo del Hotel Villa en Gracia, he empezado ahí el día y me ha dicho Joan, no te puedes ir de aquí sin conocer a Mariona y la pedazo de historia que tiene para ti, para tu cuaderno de viaje. Y digo, bueno, pues voy a ser obediente y paro. Y a ver qué me cuentas. Así que, a ver, cuéntame esa historia que tienes para mí. Bueno, tenemos una historia triste, pero podemos decir con un final feliz A ver. para nosotros. Porque, bueno, en el año 2019, concretamente el 22 de octubre, a las 9:30 de la noche, pues una riada se nos llevó toda la bodega nuestra entera. ¿Qué me dices? Con todas las botellas, barricas, depósitos, maquinaria, todo el edificio Drama. en sí. ¿Y el vino? Sí, y el vino. ¿Y el vino? Y el vino. Tuvimos la mala suerte que esto nos pasó en octubre, a 2 días de tener toda la vendimia dentro de las tinas, empezando fermentaciones, y se fue toda la cosecha del 19, junto con más de 50.000 botellas que teníamos almacenadas de vinos de crianza. Sí, sí. ¡Ostras! Sí, sí, sí. ¿Y cuánto se llevó? Pues se llevó, pues ya te digo, en aquel momento teníamos 60.000 botellas, recuperamos unas 5.700 solo, Madre que es estas que veis aquí. Claro, ahora entiendo el tono y esto es barro. Esto es el barro de aquella riada. Este es barro auténtico de aquel día, no es barro puesto. No es barro puesto. No, no. ¿Esto es lo que recuperasteis? Sí, unas de las pocas botellas pues, que recuperamos, que la gente los días después, la solidaridad de tanta y tanta gente que vino a ayudarnos a sacar botellas, porque habían rinconcitos, habían pequeñas rimas, y entonces pues recuperamos solo unas, como te digo, unas 5.700 botellas y las pusimos a la venta porque no teníamos nada para vender. Siempre digo gracias a toda la gente
que nos ayudó en aquellos momentos tan duros, Buah. tanto emocionalmente como económicamente. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo fue para ti el momento en que te enteraste y viste todo Bueno. lo que aquí estaba liado? Sí. Se te caería el mundo encima. Sí, porque al final, cuando tienes tu lugar de trabajo de tantos años, era un edificio de mi familia de hacía más de 200 años. Hay raíces ahí. Hay muchas raíces, era una bodega muy pequeñita, situada más al centro del pueblo. Nosotros, mis hijos, pues fueron los... porque yo y mi marido estábamos en casa pues como Desolados. con un estado de shock bastante importante. Entonces mis hijos, claro, la juventud, ¿no? Con esta energía que tiene, pues fueron y nos llamaron, mamá, que hay bastantes botellas ahí. Digo, dejadlo estar, que os haréis daño, porque habían muchos hierros, mucha runa, ¿no? Digo, no tocan nada porque... Tú no querías saber nada. No, digo, dejadlo porque al final, si no hay nada, si está todo perdido, ¿no? Bueno, vale. Y entonces, amigos y amigos y amigos y amigos de la universidad, de sus escuelas, ¿no? Vinieron y un amigo con una retro y otro con una otra máquina Qué y bonito. sacando. Y bueno, y al final, pues estas 5.700 y pico botellas las vendimos a un precio medio de 15 euros la botella, ¿no? Y la Todas gente venían. respondió. Y la gente, bueno, no es que respondió, es que enviamos botellas a toda España, Qué bonito. incluso a Francia y Alemania, clientes nuestros. Esa solidaridad tan nuestra, ¿eh? Exacto. De unirnos. Al final el ser humano es capaz de hacerlo mejor si nos unimos, Sí. ¿verdad? Oye, pues, ¿qué te parece si brindamos por esa ampenta vuestra? Que me ha encantado esta palabra y me la voy a llevar para mí. Me gustaría que probaras, que cataras al Vidafang. El vino del fango, el que vino resurgió barro, de la tragedia. Que si Venga. te parece, abriremos Claro que sí. una botella Y brindamos para- por ti y para por tu esta- familia. Sobrevivo a las mañanas con el brillo azul del mar. Viajo contra el infinito. Ea, pues para airearme un poco y que se que pase el efecto del vinillo, me subo a la bici que me dé un poquito la fresca. Oye, qué bodega tan bonita, qué interesante. Y ole por esa gente que pelea y lucha contra viento, marea y riadas, ¿eh? Impresionante historia. Y qué rico el vino. Vamos, para quedarse a vivir ahí, en la bodega, ¿eh? Pues nada, eso, que me dé un poquito el aire para que se pase el efecto de la bebida isotónica de zumo de uva, tan rico. Y me voy a una de las ciudades más bonitas, espectaculares, modernistas y maravillosas que tenemos, que es Barcelona. Así que de momento voy pedaleando, voy a pasar en mi ruta por Sitges, voy a parar en Castelldefels y ahí me voy a arreglar y ponerme mona, que la ocasión lo merece, ¿eh? No todos los días uno está en la ciudad condal. Y iremos a recorrerla y a ver qué historias me encuentro por ahí, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Vamos? Venga, vamos. Voy siguiendo el horizonte que un día me vio marchar. Se hace estrecho mi camino, caigo a la profundidad. Bienvenido al Call. Muchas gracias, Carles. ¿Qué significa Cal? Tengo un montón de preguntas, pero vamos a empezar por el Call principio. ahora significa judería. Vale. El Call es el barrio judío de Barcelona. Ahora es un barrio del distrito de Ciutat Vella, pero en la Edad Media fue el barrio de los judíos de Barcelona. Hoy en día está enclavado en lo que es el barrio gótico, que es Sí. una de las zonas más visitadas, más conocidas y más pintorescas de esta ciudad tan moderna y tan abierta que es Barcelona, ¿verdad? Pero en un día esto fue la judería. Exactamente. Aquí se agruparon los judíos de la ciudad, que era una pequeña comunidad. Sabemos que en el siglo XI eran unas 60 familias. Y se vinieron a vivir aquí, en principio porque aquí había la sinagoga. Y para facilitar el culto y rituales. Todo quedaba cerca, ¿no? Exactamente. Claro. Vivir en una calle es una forma simple, ¿no?, de agrupar gente de religión o de etnias, como ahora, ¿no?, en las ciudades. Los grupos étnicos se agrupan en puntos concretos. Y así nació el Call. Ajá. Pero de una calle pasó a ser un barrio.
Fue ¿Por qué? creciendo. Sí. ¿Y por qué? Porque hubo una intensa inmigración de judíos, tanto de Al-Ándalus, safarditas, como del sur del Reino de Francia. Vinieron aquí. Sí. ¿Y por qué aquí? Bueno, fue un lugar de acogida porque había muchas persecuciones, tanto en época almorávide o almohade en Al-Ándalus como en el Reino de Francia, que los reyes de Francia fueron muy antisemitas y expulsaron a gran cantidad de judíos. Pero aquí sí que los acogieron. Sí, ¿Quién los acogió? el rey, porque los judíos eran propiedad del rey, porque eran patrimonio real, eran como tesoro. Sí. Y había por eso una intensa relación entre la judería de Barcelona y la corte, Anda. porque los grababa con muchos impuestos, etcétera, y a cambio de protección. Piensa que es una comunidad muy cosmopolita, muy abierta, y vinieron a vivir aquí gente del Mediterráneo Oriental, de Egipto, de Palestina también, de Al-Ándalus, y creció muy rápidamente. Eso estamos hablando del apogeo, pero luego habría una Sí. caída también de Bueno, una caída. ese periodo del CAL, ¿no? El CAL, de hecho, desapareció en 1391. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Bueno, hubo un pogromo terrible entre el 5 y el 8 de agosto de 1391. Esto ocurrió en toda España, pero aquí fue uno de los casos más terribles. Fueron asesinados unas 300 personas, niños, mujeres. Tenemos mucha documentación y sabemos exactamente qué pasó día a día y cómo muchos se suicidaron, algunos judíos se tiraron. Aquí había un castillo aquí detrás y se escondieron dentro el primer día, y cuando asaltaron al castillo, pues la gente se tiraba de las manos. De desesperación. Desesperación. Antes de que los Sí. atrapasen. Sí, ¿no? los que sobrevivieron fueron bautizados en la catedral, pues se los obligó a bautizar, y después hubo una gran comunidad de conversos, pero ya no vivieron aquí. Esto es una historia muy interesante porque hubo una política, el rey también participó en esto, de borrar todo el testimonio del judaísmo en la ciudad y del barrio judío. Que para saber si una persona iba a tener un hijo o una hija, se metían una tijera y un cuchillo. Si la preñada se sentaba encima del cuchillo, quería decir que iba a tener un hijo. Si se sentaba encima de la tijera, iba a tener una hija. Eso es lo que me acuerdo. Hola, Mónica. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Pues encantada de conocerte. Igualmente. Qué guapa me has venido, todo colorida. Gracias. Para darle color a la vida, claro, que sí. Que hace falta, hace falta. Claro que sí. Pues tenía muchas ganas de conocerte, ¿sabes? Porque voy recorriendo todo el país buscando las juderías y las historias, y me hablan precisamente en casi todas del pasado, de la historia, ¿no? Pero quería conocer mucho del presente y de la vida actual, y por eso he dicho, yo creo que Mónica es la persona correcta. Sí, bueno, sí. Sí, claro que sí. Bueno, cuéntame cosas, porque tú llevas un proyecto que me interesa mucho, Sí. que está muy relacionado con mujeres además también. Sí. A ver, cuéntame, ¿de qué va? Mira, es un proyecto que se llama Hair Stories y justo lo que quiere es reconstruir la historia del siglo XX europea judía, a través de las historias de 7 mujeres. Este es un proyecto que es parte de una asociación que se llama Mosaica, y Mosaica hace promoción de cultura judía en Barcelona y lleva varios proyectos europeos, este es uno de ellos. Este proyecto es muy especial porque justo trabaja
ve las cosas desde otro punto de vista, identidad, género, y es muy bonito porque también es escuchar las voces de primera mano, porque son las voces de las mujeres, ellas, las entrevistas que les hicieron. Y entonces es un poco cómo contaron sus vidas y ahí se reconstruye toda la historia. Entonces, hay varios países, uno de los países es España y se escogió Barcelona. ¿Por qué es muy importante este proyecto? Porque además no es nada más hacer la investigación, sino que vamos a las escuelas, hacemos seminarios para profesoras, para que en los colegios den toda la información, den el material para los alumnos y alumnas, y entonces es ver las cosas desde otro lugar. Y bueno, a mí me ilusiona muchísimo porque además de todo, da como no es encontrar un camino diferente a cómo viven las mujeres su judaísmo. O sea, te pones a pensar, las ves como, ¿eran judías? Sí, pero no eran muy religiosas, hacían la tradición como ellas querían, nada más que en un momento dado histórico, pues las marcaron como judías. Sí. Y entonces eso es como que a mí lo que me gusta, ¿no? Es nada más le ponen un sello de judía, pero ellas vivían de una manera muy, muy diferente al estereotipo. Al fin y al cabo son mujeres y son personas, que es lo más importante, Sí, ¿no? sí, claro, claro. Oye, me dices, ¿y cómo se vive ahora? Y esa es mi pregunta, ¿cómo es el judaísmo ahora en una mujer como tú? Bueno, yo vengo un poco, para que me entiendas cómo lo vivo yo ahorita, es que yo vengo de una familia sirios, judíos, que emigraron a México a principios del siglo XX. No me digas, no me había enterado que eras mexicana, con ese acento tan bonito que tienes. Sí, sí, sí. Llevo mucho tiempo aquí, pero todavía lo tengo. Pero todavía se queda. Pues mi familia migró y claro, es una familia árabe, judía, muy tradicionalista, muy conservadora, que no seguía la religión tal cual, o sea, no eran como ortodoxos, pero sí de mucha tradición. Y yo no iba como por ahí, no me identificaba mucho bueno, sí con la familia, pero no con la manera como de pensar, ¿no? Yo era más liberal. Y entonces, cuando decidí venirme a Barcelona, busqué diferentes nichos en la comunidad para encontrarme. Entonces fui a una comunidad y como que me gustó, pero no me convenció. Fui a otra y a otra, probé en diferentes. Y hoy en día mi judaísmo, como lo vivo, es que afortunadamente han migrado también otras personas como yo, incluso también Mosaica, esta asociación, me ha servido a mí también como de comunidad, porque me ha dado un espacio en donde yo comparto más cosas con la gente, una manera de ver el mundo, y porque mi judaísmo, y creo que el judaísmo por lo menos de la gente con la que yo me rodeo, es un judaísmo no tan religioso, como un poquito más cultural, ¿no? Cada quien tiene un vínculo diferente. Yo a cualquier persona que conozco le digo, yo soy judía, de origen sirio, mexicano, o sea, es como este conglomerado me genera mucha riqueza. Sí, ya lo creo que sí. Bueno, pues yo voy a seguir dando una vuelta por esta Barcelona judía y por el barrio gótico, ¿vale? Te voy a dejar aquí. Te va a encantar. Bueno, no sé si has dado un poquito vueltas por el barrio. Un poquito, sí. Hay un proyecto justo que empezó en Mosaica, que es hermoso, a partir de la catedral. Vale. Tienen muchos archivos judíos de la época medieval, los han acomodado, los tienen expuestos y hay gente que está encargada de investigar, de cuidarlos, de ver un poquito qué está pasando ahí. Los tienen expuestos para que las personas Pues tengo vayan que ir a verlos. Sí, 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 voy a conocer. Voy para allá. Sí. Ha sido un placer. Muchas gracias. A ti, que vaya bien. Chao. Clara, he venido a verte a ti porque eres archivera. Sí, efectivamente. Trabajo aquí en el archivo de la Catedral de Barcelona. ¿Llevas mucho tiempo desempeñando este trabajo? Unos 5 años más o menos. Bueno, sí. Poco a poco te vas haciendo con todos los documentos que hay aquí, sí. ¿no? Y de hecho, precisamente yo entré a trabajar a raíz de un proyecto relacionado con lo que estás recorriendo y pedaleando. Exacto, sí, sí. Bueno, cuéntame, háblame de ese proyecto que también tiene mucho que ver con lo que yo estoy andando en bici. Pues fue una iniciativa que surgió ahora 5 o 6 años de recuperar toda la memoria judía de la ciudad contenida en el archivo de la Catedral de Barcelona, ¿no? Bueno, y revolviendo tantos papeles, ¿qué te has encontrado? ¿Qué tesoros me vas a enseñar aquí dentro? Bueno, pues como verás hay muchísimo
tipo de documentación relacionada con la comunidad judía porque en realidad el archivo de la catedral es uno de los más antiguos de la ciudad y de Cataluña y probablemente del resto de la península. Tenemos documentación continuada desde el siglo IX, para que te hagas una idea. Más de 40.000 pergaminos, una gran cantidad de libros de cuentas, por ejemplo, y nos ayudan a documentar la historia de toda la ciudad, no solo de la catedral. Entonces, en esta documentación podemos reconstruir pues, los diferentes gremios de la ciudad, por ejemplo, o la topografía de la ciudad a lo largo de los siglos. Y la comunidad judía pues, era un elemento muy importante de la ciudad que estaba permanentemente relacionado con la comunidad cristiana también. Entonces, por eso tenemos mucha documentación relativa a ella. Y de todo eso que hay ahí, ¿cuál es el gran tesoro que me vas a enseñar? Bueno, no sé si se puede calificar de gran tesoro, porque verás que sobre todo lo que tenemos es cantidad. En ese sentido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un fondo notarial bastante importante porque la catedral tenía desde mediados del siglo XIII el privilegio de tener su propia notaría, entonces aquí venía cualquier persona que tuviera que legalizar algo, pues se compraba una casa o alquilaba algo, venían al notario de aquí, ¿no? Y entre esa gente había también gente judía. Entonces lo que tenemos es una gran cantidad de datos. No tenemos un manuscrito iluminado precioso ni nada parecido. Nuestro fuerte es la cantidad de datos y de información que podemos aportar. Con esta fusión de historia, de cultura, de gastronomía, de vino y de buena gente, he llegado hasta aquí, hasta la Barceloneta, para descansar, porque ahora mis próximos deberes son poner las piernas en alto. Espero que esta llave me abra las puertas de las últimas grandes aventuras que me quedan, que ya será por territorio de Girona. Hasta la próxima.